este equipo. Para que estaba descargando otra grabación y es la que se me ha demorado. Por eso me demoré también aquí en ingresar. Ahí, bueno, vamos a hacerlo. Esperemos que no se nos bloquee acá. Listo. Entonces, voy aquí a abrir el ejercicio que teníamos realizando, que veníamos desarrollando en la clase anterior, aplicado, ¿sí? Y después pues ya vamos a ver el siguiente tema. Recordemos lo siguiente. Recordemos, me confirman por favor que estemos viendo Excel, por favor. Erika y Lady. Erika, sí. Señor. Estamos viendo la hoja de cálculo, La ¿cierto? pantalla, sí, señor. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces recordemos que el ejercicio está aplicado, pues nos comentaba de un caso de un área comercial, de un almacén de ropas, que pues había un evento como tal, que pues era la pandemia, entonces ellos habían registrado inicialmente eh, de sus ventas en diciembre, nos informa acá del año 2019, sí, correcto, habían registrado sus ventas, entonces ese diciembre habían tenido en total unas 600 ventas. ¿Listo? Que pues correspondía aquí a esta tabla de datos y habían registrado eh, una variable cualitativa, simplemente pues el artículo que habían vendido como tal. Entonces habían vendido en total, habían tenido en total 600 ventas correspondiente pues a ese artículo específico que lista en cada uno de los, digamos, de las filas. ¿Listo? Esas 600 ventas en diciembre, pues ellas tenían como previsto para programar para el siguiente año, pues sus digamos, tener su stock, pues tener, digamos, su proporción de artículos entre interiores, zapatos, camisa, bueno, cada uno de esos artículos como tal. En total son 5 categorías. Pero vino la pandemia. Entonces dice que en 2020 viene la pandemia, entonces ellos quedaron, pues, ya, digamos, a mitad de año, en mayo, junio, pues, ante ese evento, tienen la duda de qué proporción de artículos comprar para diciembre del 2020. De esa forma, entonces, ellos se quisieron apoyar en este caso, pues, de una prueba de bondad de ajuste. ¿Y qué hicieron? Entonces, a partir de esos 600 ventas, que en ese caso es la población, entonces estimaron una muestra. Ya en el 2020, más o menos a mitad de año, estimaron una muestra. ¿Cómo estimaron la muestra? Pues con la fórmula que nosotros, pues, sabemos, ya habíamos repasado, recuerden los criterios. Aquí igual queda registrada en la tabla, pues ya tenemos encargada ahí en la plataforma, tenemos esta hoja de cálculo ya la tenemos en la plataforma, entonces pueden ir trabajándola al tiempo. Y estimaron la muestra, ¿sí? De esas 600 ventas, pues para cada una de esas ventas, pues ellos tienen registrados sus contactos. En este caso, pues tienen registrado, pues, lógicamente el nombre, teléfono, correspondiente a cada una de esas ventas. Y pues querían comunicarse con un número estimado, es decir, con una muestra, para hacerle nuevamente esa pregunta ya de acuerdo a ese evento que estaba sucediendo, que era la pandemia, para pues ellos proyectarse para diciembre de 2020. Entonces, de esa forma, ellos estimaron una muestra con base a eso, esa población de 600 ventas, sí, correspondiente pues a 600 clientes también, del año anterior, de diciembre de 2019. De esa forma, pues, tienen el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, que son 600 ventas. Tendrían ahí, recuerden que esto es probabilidad de fracaso y éxito, o de éxito y fracaso más bien. Este valor Z depende del nivel de confianza, le asignaron un nivel de confianza del 95%, pues por eso utilizaron ese valor de Z o K, dependiendo de la referencia, de 1,96, ahí está. Y eh, tuvieron en cuenta como criterio un límite aceptable de error muestral del 8%. Ahí teníamos para eso una muestra de 121 eh, encuestas o 121 como tamaño de la muestra que debieron tener ellos para realizar nuevamente esa pregunta de preferencia a sus clientes, pero ya ubicados en pleno suceso. Estamos hablando en primero o segundo, en la mitad digamos, del año de la pandemia, 2020. Ellos lo que querían revisar era si cambiaba este tipo, digamos, de preferencia basado aquí en la frecuencia y aquí en la frecuencia relativa y aquí en la frecuencia relativa porcentual, pero estamos hablando de la misma frecuencia.
¿sí? O se mantenía, es lo que quieren ellos revisar. Si se mantenía como hipótesis nula o si efectivamente cambiaba. Entonces, listo, tomaron como un tamaño de muestra de 121. Lo normal que debíamos hacer acá es efectivamente hacer la encuesta, llamar a 121 clientes de esos 600 que nos compraron en diciembre del año anterior y hacerles la pregunta. Mire, de acuerdo al evento, a lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, ustedes entre esos 5 artículos, ¿cuál preferiría? ¿Cuál sería su preferencia para comprar en diciembre del 2020? Eso lo queríamos hacer. Entonces, pero pues aquí, en términos académicos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que si yo le hago esas preguntas a 121 clientes de esos 600 que corresponden a las compras de diciembre del 2019, debo garantizar que esa pregunta se haga digamos, que todos de esos 600 que compraron en diciembre del año pasado tengan la misma posibilidad o probabilidad de ser encuestados. En últimas, pues tengo que garantizar una aleatoriedad de la muestra. Entonces, de esa forma, pues nosotros hicimos este ejercicio de esos 600, recuerden que esos 600 datos o esas 600 ventas, pues simplemente, ahí como recordando, hicimos igual a aleatorio, es decir, una función que nos permite de alguna forma, ¿cierto? Garantizar esa aleatoriedad de seleccionar, de que todos, pues, de que cada uno tenga la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionado. Hicimos acá doble clic, entonces nos fuimos, toda la planteamos acá, ¿sí? Cada vez que nosotros pronto le damos enter a esa o entramos a alguna de esas celdas donde está la función aleatorio eh, y demos enter, pues van a cambiar, pero lo que nosotros podemos hacer es seleccionar todo, ¿cierto? Hayamos dicho seleccionar la columna donde tenemos aleatorio, ¿cierto? Darle clic derecho y podemos ordenar, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Habíamos hecho, eh, recordando, habíamos dado 5 veces digamos, la acción de ordenar o o ordenar, pero entonces habíamos ampliado la selección, ¿cierto? Continuar con la selección ¿no? O ampliar la selección más bien y ordenar, ¿cierto? Para que ella me reorganizara también todas las filas, ¿sí? Junto con el orden que me está dando la columna de aleatorio. El valor aleatorio es un valor de 0 a 1, ¿sí? Entonces van decimales, pero igual es diferente para todos. Entonces le hicimos 5 veces eso, no lo voy a hacer nuevamente porque ya lo tenemos realizado por aquí en la siguiente hoja de cálculo, y de esa forma seleccionamos los 121 primeros. Entonces, es una forma que nosotros podemos hacer cuando, a partir de una población que tengamos de datos o de base de datos de clientes, queramos de forma aleatoria seleccionar, por ejemplo, una muestra, 10, 20, 50, 100, en este caso fueron 121, y queramos garantizar que todos los clientes hayan tenido la misma posibilidad de ser llamados o encuestados, ¿sí? Entonces, de esa forma se hizo. Aquí entonces tenemos el resultado que lo habíamos hecho o realizado en la tutoría anterior. Y aquí tendríamos los 121, ¿sí? Eh, clientes o los 121 clientes que vamos a asumir que fueron seleccionados de forma aleatoria, ¿sí? Eso es lo que tendríamos acá, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo podemos hacerlo y lógicamente ampliamos selección, iramos 5 veces, digamos, rotamos 5 veces, ordenamos 5 veces y tomamos los 121 primeros. Puede ser en este caso que la muestra es de tamaño de 121. Listo, entonces con base en esto, entonces recuerden que hicimos nuevamente el conteo, es decir, obtuvimos las frecuencias de preferencia de esos 121 clientes que tuvimos que haber llamado y hacer esa pregunta sencilla y lo tabulamos. Entonces, ahí lo tabulamos y aquí obtuvimos la frecuencia. Recuerde que la frecuencia, ¿cómo la obtuvimos? Entonces, la frecuencia la obtuvimos simplemente haciendo el conteo. Entonces, contar con un condicional igual contar puntos y seleccionamos el rango y entre comillas dobles, cuando hablamos como criterios del texto, un texto o una palabra, tenemos que seleccionarlo o encerrarlo en comillas dobles. Mm, de esa forma, pues, garantizamos aquí que esté seleccionando exactamente el rango que requerimos y ahí nos va a hacer el conteo. Si estamos hablando de 121 pues interiores que fueron 26 personas de esas 121 de esas 121 que encuestamos, seleccionaron interiores como prioridad.
dentro de esos 5 artículos para comprar en diciembre del 2020. Así lo hicieron 8 seleccionando zapatos, así 31 camisa, 23 seleccionaron pantalón, 33 seleccionaron blusa, y en total pues nos debe sumar los 121 encuestas, ¿cierto? O el mismo tamaño de la muestra que de forma aleatoria o seleccionamos para encuestarlo, pero que estimamos con la fórmula de tamaño de la muestra. Recuerden que la frecuencia, aquí está un error, frecuencia, que la frecuencia relativa, que está aquí, también debe estar por acá, efectivamente. Aquí también está el error. Listo. Entonces recuerden que esa frecuencia relativa no es más que dividir esa frecuencia entre el número, es decir, el número de veces que seleccionaron interiores dividido entre el total de la muestra, en este caso. Entonces, eso nos da 0,21. Recuerden que si hablamos de frecuencia relativa, estamos hablando de una probabilidad. En última de esta caso, estamos hablando de una probabilidad eh, de que el cliente seleccione como su primera opción o su prioridad interiores de esas 5 opciones. Esto nos expresaría porcentualmente un 21%. Entonces, en términos sencillos, nos expresaría 21 de cada 100, 21 de cada 100 clientes probablemente me van a seleccionar interiores como primera opción o preferencia de esos 5 elementos. Y así, entonces 21 de cada 100, recuerden que es el porcentaje. Aquí pues está en decimales, entonces como decir 0,21 de cada unidad, de cada cliente. Pero no es tan claro esa lectura. Entonces por eso le llamamos porcentaje. Pero bueno, la frecuencia relativa pues se dan en decimales de 0 a 1. Entonces por eso la suma de todas las frecuencias relativas de las categorías tiene que dar 1. Lo mismo pasa pues ya multiplicándolo por 100 o simplemente poniéndole esta celda, poniendo la característica de porcentaje, pues simplemente aquí estaremos hablando de la suma que debe dar 100%, ¿cierto? Entonces recuerden la lectura, aquí sería 7 de cada 100 clientes que encueste, o por lo menos 7 de cada 100 de mis clientes que van a comprar en diciembre, seleccionarían zapatos como preferencia entre esos 5 artículos, ¿sí? Eso es lo que indica ese porcentaje. Listo, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, miren que por un lado tenemos lo que nosotros observamos, que son estas frecuencias, y por otro lado tenemos lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Recuerden que lo que esperamos es pues que se cumpla la hipótesis nula. Aquí dimos que íbamos a mantener la hipótesis nula idéntica, ¿cierto? Como planteando como el mismo, eh, la misma ruta, por lo menos la misma política, pues, que en el libro, en el ejercicio o en el ejemplo del libro. Entonces aquí vamos a decir que, recuerden que lo que queremos revisar es si hay cambios significativos, porque es lógico que siempre va a haber cambios, pero que sean significativos para nosotros asegurar que de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 se van a cambiar las preferencias de su artículo. De tal forma que nosotros podamos basarnos en las proporciones o las frecuencias relativas, ¿sí? O las frecuencias simplemente, o frecuencias relativas porcentuales de diciembre de 2019 para proyectar las compras y lógicamente el stock de nuestro almacén de ropa para diciembre de 2020. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra hipótesis nula es que se mantienen las proporciones de preferencia de artículos de diciembre de 2019 se mantienen para diciembre del 2020. Esa es la hipótesis nula. Entonces, en ese evento, pues nuestra proporción hipotética son estas, ¿no? La que habíamos tenido inicialmente. ¿Cuándo habíamos tenido inicialmente estas? Recuerden que el listado completo de las 600 ventas digamos, en diciembre de 2019. De ahí tomamos, pues, la información que tenemos base. Esa información base, recuerden que obtuvimos la frecuencia del conteo para cada una de esas categorías. Aquí está ingresando. Alex, ¿se le había caído? Ah, sí, se le había caído a Alex, listo. Aquí tenemos la frecuencia relativa, ¿cierto? Para cada una de esas categorías, que la suma de danos 1 también, y aquí lo mismo, la frecuencia relativa porcentual. Entonces, esta frecuencia, em, que es la frecuencia digamos, inicial que tenemos nosotros en diciembre de 2019, ahí la tenemos, ¿cierto? Pero a partir de esa frecuencia es que obtuvimos las frecuencias relativas, que es nuestra proporción hipotética. Es la que queremos verificar y que tenemos como hipótesis nula. Entonces, ¿qué tenemos?
Ahí está, miren, ahí está el igual. Exacto. Eso es. Listo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros hicimos una encuesta a 121 clientes de esos 600 y la cual obtuvimos como tamaño de muestra basado en nuestra fórmula de estimación de tamaño de muestra, entonces nuestra frecuencia observada es esa que obtuvimos en, digamos, en la encuesta de 121 clientes. Es decir, nuestra frecuencia está observada, la vamos a poner aquí. ¿Listo? Entonces voy a copiarla, simplemente voy a pegarla acá. ¿Sí? Voy a pegarla. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué me está tomando de referencia? Entonces voy a poner también igual y voy a traerme con fórmula, simplemente esos valores. Entonces, igual, tabla número 2 frecuencia no es relativa, sino la frecuencia como tal, esta frecuencia. ¿Listo? El conteo. Entonces, ahí tendría eh, los 26 y aquí pues simplemente doy clic y me va a tomar la referencia de la siguiente. ¿Listo? Ahí tenemos que la 121 encuestas que realizamos. Esa es nuestra frecuencia observada. Ahora sí. Esa es nuestra frecuencia observada. ¿La observamos de qué? Digamos, de la encuesta que realizamos a la muestra. Ahora, nuestra frecuencia esperada, ¿qué pasa? Nuestra frecuencia esperada va en relación a la hipótesis nula. La hipótesis nula es que estamos diciendo que se mantienen estas proporciones. Esta proporción se mantiene. Es decir, que alrededor de un 33%, es decir, la mayoría o la tercera parte de las personas van a preferir interiores, que un 9%, alrededor de un 9% van a preferir zapatos, bueno, 15% alrededor de, estoy haciendo la lectura simplemente en porcentajes, 15% o 15 de cada 100 van a preferir camisas, 24% casi la cuarta parte pantalón y poco menos de la cuarta parte, el 20% van a preferir blusas. ¿Sí? Esa es nuestra proporción hipotética y la hipótesis nula la vamos a mantener como que esas proporciones van a ser iguales en el 2020. Esa es nuestra hipótesis nula, nula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, nuestra frecuencia esperada, ¿cuál va a ser? Pues va en relación a la hipótesis nula. Si nosotros esperamos que ocurra eso, que se mantenga eso, pues ahí la esperada es que se mantenga. Pero tenemos que llevarlo, no tenemos que tener en cuenta los 600, sino que tenemos que llevarlo a las 121, ¿sí? Tiene que sumarnos 121 para que se pueda comparar con respecto a la frecuencia observada que obtuvimos a través de la encuesta. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hacemos es, estas proporción hipotética la multiplicamos por el tamaño de la muestra, 121. Entonces, estamos diciendo que de 121, ¿cierto? El 33% va a preferir interiores, ¿sí? Voy a llevarlo a los decimales. Listo. Entonces estamos diciendo acá, entonces, que de 121, a ver, ya. Recuerden que tenemos que poner acá, fijar el denominador con F4, bueno, o simplemente pesos antes de la letra y pesos antes del número para fijar tanto columnas como filas. Entonces, listo. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero voy a simplemente copiar esta acá. ¿Y qué estamos diciendo? Como tenemos que llevar los 121, entonces el 9%, que es la proporción hipotética, porque vamos a mantenerlo con hipótesis nula, entonces lo multiplico por 121. Entonces, 11 de 121 pues van a preferir zapatos. De la misma manera, para camisas, 17, alrededor de 18 de cada 121 van a preferir camisas. Y aquí, de los 121, 28,44 prefieren pantalón. Y lo mismo va a pasar acá, me refiero en la fórmula con respecto a blusas. Casi 24 de los 121 van a preferir blusas. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es llevarlo al tamaño de 121 para poder compararlo, ¿sí? Y realmente para poder estimar ese chi cuadrado eh, y que me permite ingresar a la tabla para verificar si la proporción, ¿cierto? O si el cambio entre lo que yo tenía en diciembre de 2019 como registro de 600 ventas con respecto a lo que me están diciendo, bueno, poniendo en el contexto, ahora en el 2020, en mitad de año que estamos haciendo la encuesta, a esos 121 clientes de esos mismos 600, pero que me estimaron, estimé la muestra, es si esas diferencias son significativas
para, en este caso, concluir que no se mantienen, digamos, esas proporciones. Esa es lo que queremos en términos sencillos, basado en nuestra prueba de bondad de ajuste. Listo, entonces recuerden que eso también tiene que sumarnos 121, pues aquí estamos lo que estamos haciendo es multiplicando la proporción hipotética por el tamaño de la muestra. Y esta es nuestra frecuencia esperada. Ya aquí nosotros tenemos datos, porque recuerden que ya teníamos eh, formulada o programada la hoja de cálculo. Entonces simplemente recuerden que aquí estamos la diferencia de uno con otro, ¿cierto? La frecuencia observada menos la esperada, ahí está, frecuencia menos, ahí está en cada uno. ¿Sí? Dependiendo lógicamente del cambio que obtuvo, pues ahí tendría valor negativo o positivo. Pero aquí igual como va al cuadrado, entonces sea negativo o positivo, pues va a dar el mismo dato, ¿no? Entonces no hay tanto inconveniente en negativo, positivo o en el orden. Si yo me equivoqué, puse aquí esperado, observado, pues en últimas es la diferencia de las dos, y sea negativo o positivo, pues va a dar al cuadrado, pues va a dar positivo. ¿Listo? Eso no, tampoco tiene mucho inconveniente, pues si hay algún detalle, un error ahí, de truncar la observada con la esperada. Eso al cuadrado acá, aquí la tenemos, verifiquemos ahí simplemente como modificar la fórmula, las diferencias, que esté bien, pues por lo menos la referencia de la celda, esto al cuadrado, entonces nos da positivo, y recuerden que aquí entonces sería el numerador, que es el cuadrado de la diferencia, dividido entre en este caso, la frecuencia esperada. Bueno, ahí sí tendríamos que tener claridad para que efectivamente nos dé el valor que es, ¿sí? Con respecto a la frecuencia esperada. Recuerden que la frecuencia esperada en función de qué? De la hipótesis nula. Esa frecuencia esperada, entonces, bueno, ese cuadrado de la diferencia sobre la frecuencia esperada nos va a dar, la sumatoria nos va a dar el chi cuadrado. Ahí tenemos nuestro chi cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahorita acá? Pues hacer la prueba como tal. Voy aquí a nuevamente a recordar qué es lo que revisamos. Y son básicamente, no tienen que ser las dos, es una de las dos realmente, ¿sí? Es una de las dos pruebas o por una de las dos comparaciones más bien, ¿sí? Ya les voy a poner aquí nuevamente como la referencia del libro guía para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ingresemos a la tabla, pues de la referencia o del libro guía o los libros de estadísticas, no, cualquier libro encontramos en la tabla del chico de dado, entonces recuerde que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya una vez revisemos, lo que vamos a generar es la regla de rechazo, ¿o no? Si hablamos del valor P, estamos hablando que se rechaza la hipótesis nula en la medida que el valor P es menor o igual que el alfa, es decir, el valor, digamos, el nivel de significancia. Recuerden que normalmente el nivel de significancia es 0.05. ¿Qué significa eso? Significa un 5%. Es decir, que si eh, se rechaza, digamos, el valor de la hipótesis nula, si el valor que obtuvimos de la tabla es menor, ¿cierto? O igual a 0.05. Eso es, ¿sí? Eso es. El significancia, es decir, que significa menos del 5%. Entonces estamos hablando, pues, que la idea es que si la mantenemos es porque está por encima del 5%, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, yo voy a comparar el valor digamos, de la probabilidad, más bien, ¿sí? De la probabilidad. Entonces, eso es. Aquí estaríamos hablando de el alfa es el nivel de significancia y lo vamos a comparar con un nivel de significancia, normalmente lo comparamos del punto 0.05, ¿sí? Que es, en términos porcentuales, el 5%. Entonces, vamos a ir inicialmente con esta. Vamos a hacerlo con este inicialmente y después lo hacemos con el valor P o valor, valor P vamos a hacerlo ahora y después lo hacemos con el método del valor crítico, que es revisando el chi cuadrado, ¿sí? Entonces, ya tendríamos el chi cuadrado, entonces nosotros lo que podemos hacer es, para un nivel de significancia del 5%, entonces, o del 0.05 vamos a comparar. Entonces, vamos a irnos con el valor, ya revisamos cuál es el valor que nos dio acá. Confirmamos aquí en nuestra hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un chi cuadrado de 20,52. ¿Contra qué vamos a compararlo? Entonces, vamos a hablar inicialmente del método del valor P. Lo voy a poner aquí abajo. Método
del valor P. A ver, listo. Listo, método del valor P. Ese método del valor P, entonces recordemos que lo que vamos a compararlo es con eh, voy a copiar esto aquí, acá, voy a pasar eh, para que inicialmente pongamos los datos y después ya hagamos la comparación. ¿Listo? Lo voy a poner aquí como la regla de rechazo. Voy a pegarla en Excel, entonces estoy copiándola aquí de la imagen para que tengamos presente ahí al ladito una vez la información y no tengamos que estar ahí imaginando y recordando exactamente cuál es la regla, ¿listo? Dependiendo de qué estamos comparando. Entonces voy a pegarla aquí. Listo, ya tenemos, voy a minimizar un poco acá la cosa. Listo, ahí la tenemos. Vamos a pasar esto un poquito para abajo. Estas son nuestras reglas de rechazo, en este caso pues de nuestro, Angélica está ingresando acá, listo. En este caso, pues de nuestro método del valor P, ¿listo? Entonces, ojo que contra qué vamos a compararlo. Vamos a compararlo en este caso, lo mismo con un alfa. Mm, mm, mm. Vamos a volver acá. Listo, entonces vamos a compararlo con un alfa, que es un valor de significancia, o el nivel de significancia de 0.05. Recuerden que a la tabla ingresamos eh, con con K menos un grado de libertad, ¿no? K menos un grado. Entonces aquí voy a simplemente ingresar, a ver, insertar, mm, insertar símbolos, para hacer símbolos. Aquí hay un alfa, ¿sí? Y que lo que queremos es eso. O valor del alfa simplemente acá de 0,05. ¿Listo? Ese es con el que vamos a comparar. Entonces, ahora sí, con el 20,52 nos vamos a ir a la tabla de chi cuadrado, pero recuerden que tenemos categorías, 5 categorías menos una categoría, vamos a ir a la tabla de 4, ¿sí? En la tabla de K menos uno, es decir, 5 menos uno, 4 categorías. Esa es la que vamos a utilizar. En la tabla o a la fila, pues, de 4 categorías. Voy a compartir. Ya sabemos que llevamos el valor de 20,52 de chi cuadrado y revisamos. ¿Listo? 20,52 con K menos 1 grados de libertad. Serían 4 grados de libertad. Listo, entonces voy a compartir por aquí el texto guía o un texto pues, donde vamos a ubicar la parte final. Recuerden los apéndices. Vamos a ubicar por acá. Voy subiendo la tabla de chi cuadrado. Bueno, aquí ya empezamos a ver cuál tenemos acá. De Poisson. Y tenemos las de probabilidades binomiales chi cuadrado, ¿sí? Entonces, recuerden que chi cuadrado, pues simplemente lo que nos da es el área o probabilidad, ¿sí? En la cola superior de la alejadita. Por eso lo que necesitamos es que, eh, digamos, en este caso, pues lo vamos a comparar.
con 0,05. ¿Listo? Aquí recuerden que los grados de libertad están en la columna, en la primera columna. En este caso, nuestro ejercicio tiene 5 grados de libertad, o 5 categorías. ¿Qué digo? 5 categorías menos una, 4 grados de libertad. Entonces nos vamos a ir en la fila que digo de 4 grados de libertad. Aquí está 4 grados de libertad. Y vamos a identificar dónde está el valor exacto de, en este caso, de chi cuadrado. Mire que nuestro chi cuadrado es de 20,52. ¿Qué nos dice la tabla? Las entradas que aparecen en la tabla dan los valores chi cuadrado, donde alfa es el área, ¿sí? O probabilidad de en la cola superior de la distribución chi cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, para 10 grados de libertad, ¿sí? Y un área de 0,01, en este caso, en la cola superior, el chi cuadrado es 23,20. Por acá está, ¿no? Para 10 grados de libertad, 23,20, que 20,9, que es este, 0,01, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso tenemos 4 grados de libertad, tenemos un chi cuadrado de 20, que ni siquiera está acá, es decir, es superior a estos valores de 20, nos dio acá 20,52, 4 grados de libertad, ¿sí? Es decir, que si nosotros nos vamos hacia adelante, en últimas vamos a tener valores de punto menores a 0,005, ¿sí? Pues no podemos estimarlo porque no está el valor acá, pero lo que vemos que de izquierda a derecha, mire que efectivamente ese valor va a ir aumentando en 4 grados de libertad. Para punto 10 tenemos área bajo la cola o probabilidad, tenemos 7,39 para punto 0,5, 9,48, 8. Para este caso, sí. Mire que para acá, 14,86, nosotros tenemos 20, me confirmo, 20,52. En este caso ni siquiera tenemos valor, es decir, va a ser, a ver, aquí simplemente va aumentando los grados de libertad. En este caso, pues tenemos que va a ser mayor realmente de 0,005. Pues voy a tenerme ese valor de 0,005. Yo sé que va a ser mayor, pero voy a tomar ese valor de 0,005. Entonces, en este caso, para, digamos, nuestra área en la cola superior, para los 20,52, estaríamos hablando de un valor inferior a 0,005, ¿sí? Listo. Entonces, en este caso, bueno, el comparar es este, pero para nuestro caso aquí nos daría un valor inferior incluso a 0,005 del alfa, del alfa bajo la curva, ¿sí? La cola superior. En este caso, ¿qué pasa? Ah, bueno, mire, si el método del valor P, de rechazar la hipótesis nula, si el valor P, ya pues este valor, es menor o igual a alfa. En este caso, sí deberíamos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que nos está diciendo es lo contrario. La hipótesis alternativa está ratifica la hipótesis alternativa. Que efectivamente, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, efectivamente sí hay un cambio significativo y que efectivamente cambian las preferencias de los clientes, de nuestros clientes. Entonces, ¿qué significa? Que efectivamente sí debemos hacer ajustes a nuestros pedidos, ¿cierto? O la proporción de nuestros pedidos para diciembre de 2020. ¿Con base en qué? Entonces ya viene la decisión, un parte, digamos, del gerente comercial, del director comercial o del área encargada, o el líder del área encargada. ¿En comparación a qué? A que nosotros podríamos, ¿cierto?, tener presente no esta proporción hipotética, sino las proporciones que obtuvimos en nuestra encuesta, por ejemplo, ¿sí? Acá, en nuestra encuesta. Entonces, podríamos, ¿cierto?, basarnos en esta proporción, en esta digamos, nuevo escenario que en última da la preferencia a nuestro cliente por esos productos, ¿sí? Entonces, por cada uno de esos productos. Entonces, ya mire que cambia esto en comparación a esto, que es lo que teníamos antes. Entonces, el cambio sí fue tan significativo que nos permite concluir que efectivamente sí
hay que ajustar esas preferencias, ¿sí? De nuestro cliente. Eso es lo que nos ofrece, en este caso, la prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Recuerden que este lo obtuvimos de la tabla, ¿no? Voy a poner acá, pero que realmente es menor que ese, sino que pues lo vamos a tomar esa referencia, porque en últimas es menor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces ya aquí, efectivamente, podemos poner que se rechaza, ¿cierto? La hipótesis nula. Eso es. ¿Listo? Hagámoslo de todas formas por el Profe, otro. perdón, Señora, pero cuéntame. ahí se toma es el valor del punto 005 o del Sí. 0.05, que es la variable, ¿no? Ah, ok. Gracias por la pregunta. Tengo que comparar una con otra, ¿sí? Entonces, tengo que comparar este que obtuve, este lo obtuvimos de la tabla, ¿cierto? Ese lo obtuvimos de la tabla, ¿sí? Que es el alfa para el chi cuadrado. Es decir, no pongamos el alfa para que no, nos confundimos. Venga, pongamos, Espere, profe, es que su merced está proyectando la tabla. yo estoy proyectando la tabla. Ok, listo. Gracias por estar pendiente. Ya voy a pasar entonces a la hoja de cálculo, que ya me voy a pasar a la hoja de cálculo, listo. Entonces, listo, área. Entonces, voy a poner exactamente el nombre que aparece en la tabla. Cola superior de distribución, efectivamente, por ejemplo, listo. Entonces, área en la cola superior. Entonces, voy a poner así como aparece acá. Área en la cola superior. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir acá la tabla ahora sí de Excel, que estaba trabajando ya en la tabla. Listo. Ok, ahora sí. Entonces, miren que nosotros ingresamos a la tabla con 20,52 con categorías 5 pero menos uno me da grados de libertad. ¿Sí? Que son los 4 grados de libertad. Y obtuvimos, entonces voy a poner acá, más bien, obtuvimos el área en la cola superior. ¿Sí? Obtuvimos, lo voy a poner aquí, área en la cola superior. Área en la cola superior. ¿Listo? Eso. Eso fue lo que obtuvimos de la tabla. Esa área de la cola superior que por términos prácticos la tuvimos en cuenta como 0,005, pero que realmente es menor que eso, porque recuerden que en la tabla ni siquiera el valor de 20,52 aparecía el máximo, aparecía 14,86, que significa que el área de cola superior es inferior a eso, pero tengamos eso en términos académicos pues para compararlo. Entonces, 0.005, ¿lo comparo con qué? Lo comparo con esto, ¿sí? Entonces, voy aquí a hacer algo sencillo que nos permite acá, para que tengamos aquí una vez una formulita. Igual, ¿cierto? Sí. Entonces mira lo que me dice acá. Voy a poner un condicional. Igual, sí. Abro y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, ¿qué pasa? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? Si el valor P, ¿cuál es mi valor P? El que obtuve de la tabla. Es menor, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí menor, igual, ¿cierto? Menor o igual que el valor de mi nivel de significancia, que es 0.05, con el cual voy a compararlo. Eso normalmente se toma 0.05. Si eso pasa, entonces aquí está, rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? De lo contrario, lo voy a poner aquí, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? No se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Si eso pasa. Ya para que la tengamos ahí como en fórmula. ¿Sí? Eso es. Y aquí me dice se rechaza la hipótesis nula. Me está diciendo. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque este valor que obtuvimos de la tabla, que es nuestro valor P, ¿sí? Que es el área en la cola superior, es menor que 0.05. Es decir, es menor que nuestro nivel de significancia, que es el que voy a poner aquí nombre una vez para que lo tengamos ahí como con nombre y todo. Recuerden que ese es el nivel de significancia. Clico acá, ubicando otra vez aquí la tabla, que se me perdió para hacerlo por el otro lado. Pero igual lo vamos a hacer por la otra forma, pero es lo mismo. Simplemente es comparar, ya sea directamente el valor chi cuadrado o en este caso que ya lo hicimos, directamente
directamente el área bajo la cola superior, ¿sí? A ver, el 3 y una pregunta de independencia, junto de independencia, ya ves. Listo. Minutico, minutico, por favor. Ya, ahora sí, listo. Entonces, ese sería nuestro nivel de significancia. Estamos hablando este, voy a poner el nombre acá. A ver. Nivel de significancia. Significancia. Listo. Ese es nuestro nivel de significancia, que es el que queremos nosotros revisar. ¿Sí? Que es el referencia, es la referencia. El alfa nivel de significancia. Listo, ahí está. Entonces, aquí en este caso se rechaza. Listo, que no, yo quiero hacer directamente con el chi cuadrado. Hagámoslo con el chi cuadrado. Entonces ya ese método se llama, voy a poner aquí abajo, método del valor crítico, ¿sí? Pero también nos tiene que dar la misma conclusión. Método del valor crítico. ¿Y qué es el valor crítico? Pues simplemente yo comparo directamente los chi cuadrados, ¿sí? Aquí, en este caso, ya yo tengo mi chi cuadrado. Mire, yo tengo el chi cuadrado para el caso aplicado que tenemos. Lo que tengo que obtener es, ahora aquí al revés, es el chi cuadrado, voy a poner esto aquí así, el chi cuadrado para el nivel de significancia de 0.05, que es otro. Sí, entonces, comparo son simplemente esos dos. Es la diferencia acá. Voy a ubicar aquí nuevamente la tabla y ya nos pasamos a compartir otra vez la tabla, ¿sí? Entonces aquí al revés. Que bueno, que incluso aquí yo creería, a ver, sí, sí, sí podemos, ahí sí vamos a encontrar un chi cuadrado. Porque el nivel de significancia sí tiene ahí en la tabla sí aparece. Estoy ubicando aquí, un momentito, qué pena. Ahora sí, por acá, chi cuadrado, sí, lo tengo pena. Entonces, miren, lo que queremos ubicar ahora es al revés, un chi cuadrado para un nivel de significancia 0,05. Voy a ponerle esto acá como subíndice, subíndice. ¿Listo? Aquí. Entonces, lo que queremos ubicar ahora es esto. Entonces, vamos ahora sí a las tablas. 0,05. Y ya sabemos que eh, nuestras categorías son 5 menos 1, nos da los grados de libertad. Entonces, pasamos acá a las tablas nuevamente. Ya aquí por ahí la ubica nuevamente. Listo. Tenemos las tablas de chi cuadrado, distribución chi cuadrada. Entonces, tenemos grados de libertad. Ya sabemos que son 4, 5 menos 1, 5 categorías menos 1. Y lo que ubicamos aquí ahora es el 0,05. Mira, aquí está. El nivel de significancia que tomamos nosotros para comparar es 0,05. Entonces voy a obtener es un chi cuadrado para un nivel de significancia o un área en la cola superior de 0,05, pero con un grado de libertad de 4. ¿Qué significa? Que mi chi cuadrado para esa condición es este, 9,488. ¿Sí? Voy a llevarme para allá, 9,488. Voy a compartir nuevamente Excel. A ver, 9,488. Entonces acá sería igual a 9,488. Aquí lo que obtuvimos fue este valor de tabla. Voy a dejar en negrilla lo que obtenemos de tabla. Negrilla, ¿sí? Negrilla como tal. Para que sepa que eso lo obtuvimos de tabla. Entonces voy a poner aquí, a ver, voy a poner aquí tabla. Y también voy a poner acá tabla. Área cola superior. Bueno, aquí mentira. Puede ser acá. Área, tabla. Mejor acá. ¿Sí? Área de la cola superior y tabla. Para que sepamos que esos valores vienen de tabla. Aquí lo mismo. Entonces, este es el chi cuadrado para ese nivel de significancia 0,05 con el que vamos a comparar, y eso viene de tabla. ¿Listo? Ahí lo tenemos, viene de tabla. Entonces, aquí,
¿Qué requerimos? Aquí lo que mire que lo que nos dice es, si es bajo el método del valor crítico, rechaza la hipótesis nula si el chi cuadrado es mayor o igual a el chi cuadrado de el nivel de significancia establecido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos aquí a revisar. Entonces, vamos a hacer la misma igual. Pero voy a tomar, a ver, bueno, sí, vamos para que nos quede igual. Igual, entonces, si abro y cierro paréntesis, una condición. Entonces, si, en este caso, el chi cuadrado, ¿cuál es el chi cuadrado? Este, el que nosotros tuvimos de nuestro ejercicio. Si ese es, bueno, mayor, eso, Mayor o mayor, igual. mayor o igual, exacto, a el que obtuvimos de tabla basado en las 4 horas de libertad y en el nivel de significancia objetivo, que es 0.05, el de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Hipótesis. Ah, bueno, pongámosle aquí con el nombre, hipótesis nula. ¿Listo? Ahí se supone que el cero pues va en su índice, pero aquí por el tema del texto pues no me dejaría. Y de lo contrario, entonces lo que tengo que poner acá, punto y coma de lo contrario, es no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? No, entonces pongamos acá, no se rechaza la hipótesis nula. Listo. Ahí está. Entonces, el resultado es el mismo, claro. Simplemente que aquí es comparando el área en la cola superior obtenida por tabla con respecto al nivel de significancia. Ambos están en términos, ¿cierto?, de probabilidad o de área, que es la probabilidad de bajo la curva. Y aquí simplemente está en términos directamente del chi cuadrado. ¿Cuál chi cuadrado? El que obtuvimos comparado con el que obtuvimos por tabla, pero basados en un nivel de significancia de 0.05, ¿sí? Pero ambos tienen que dar lo mismo. Entonces, ese se rechaza la hipótesis nula, ¿qué significa? Que efectivamente no se mantienen eh, las mismas proporciones de, digamos, de selección o de preferencia de artículos en el almacén de ropas de diciembre de 2019 para el año 2020. No, hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Porque la prueba de, revisó y encontró diferencias significativas entre lo observado debido a la encuesta y en este caso, lo esperado debido a que se mantuvieran y mantener, digamos, como respetar la hipótesis nula. Entonces, si hay diferencias significativas, entonces nos permite concluir que efectivamente sí va a haber cambios. ¿Qué podríamos hacer a partir de ahí? Pues una primera opción podría ser basarnos en esta, ¿cierto? En esta frecuencia relativa porcentual obtenida a partir de la encuesta, de la muestra, podría ser una opción. La otra es, bueno, como hay cambios significativos, entonces yo pronto puedo ampliar un poco esa muestra, hacer otra serie de preguntas y basarme y pues tener mucho más consistencia en esa encuesta. Pero una opción podría ser basarnos en esta proporción. Y los artículos que vayamos a pedir, tengamos en cuenta para el 2020 este cambio. Podría ser digamos, una conclusión también ahí, ¿sí? Eso. Con respecto a esto, ¿alguna dudita o sí? De todas formas, ya digamos aquí, pues involucramos en la formulita, la idea también era como detallar un poco más esto, tener las dos opciones, pero no es que toque hacer las dos, no, si me gusta directamente con el chi cuadrado, pues lo hago con el chi cuadrado. Si me gusta obtener digamos, con esto obtener el valor, digamos, el área bajo la curva o bajo la cola superior, o en la cola superior, que es la probabilidad, pues obtengo eso y lo comparo con el nivel de significancia 0.05, ¿sí? Pero cualquiera de las dos es la misma respuesta, tiene que dar la misma respuesta, ¿sí? Mira que una es menor o igual y otra es mayor o igual. Es la diferencia que hay que tener, pero igual ya está involucrada pues aquí en la fórmula condicional. ¿Listo? Bueno, entonces, eso digamos, en relación a este tema, ¿sí? Quiero que revisemos el tema siguiente, que empecemos a revisar el tema siguiente y ya les hablo sobre el producto, que ya veo que vamos a hacer otro ajuste ahí. ¿Listo? No os preocupéis, es importante que entendamos digamos, el ejercicio para que pues podamos, en determinado caso, pues realizar cualquier ejercicio que se nos suministre. Igual en el producto hay que especificar eh, unos, unos ejercicios porque pues los que están ahí inicialmente como de referencia
como que no son tan aplicados, ¿sí? Entonces, tranquilo que ahorita hablamos del producto. Vamos a iniciar, digamos, como el tema que continúa, que complementa el producto y ya les comento cómo vamos a hacer con el tema del producto. ¿Listo? Incluso lo vamos a aplazar un poquito más. Ya les digo cómo va a ser la cosa. Listo, entonces, ya revisamos lo que es pruebas de bondad de ajuste. Y ahora, ya vueltico, ya no he compartido, ahora sí voy a compartir. Vamos a revisar un poco lo que pretende la prueba de independencia. Revisamos lo que es prueba de bondad de ajuste e independencia. Recuerden que pues, en esta versión que tengo yo acá es el capítulo 12, pero en últimas es revisar ese capítulo. Si nosotros hablamos ya de prueba de ajuste, que es la siguiente tema, pues que aquí está seguido aquí en ese capítulo. Nosotros decimos prueba de bondad de ajuste, listo. A ver, a ver, a ver. Ok, aquí viene. Aquí entonces, prueba de independencia. Ya aquí se quiere revisar, en términos generales, si hay diferencia, ¿cierto? Entre, por ejemplo, en este caso, entre el consumo de un producto con respecto, por ejemplo, al género, ¿sí? Oiga, hay preferencia, mayor preferencia por un tipo, digamos, de producto en relación, digamos, de los hombres con respecto a las mujeres o viceversa, ¿sí? Entonces, dependiendo del género, es un ejemplo que ponen acá, se quiere revisar si hay una independencia. Entonces, ¿por qué me sirve eso? Nos sirve eso a nosotros. Porque si nosotros tenemos, por supuesto, un mercado, eh, digamos, de nuestro producto o servicio, pues nosotros en temas comerciales podemos diseñar campañas, ¿sí? Una campaña, ¿cierto? De marketing, incluso una campaña digital, ¿sí? Marketing digital. Pero una opción es una campaña general, que es una campaña general a todos nuestros clientes. Independiente, por ejemplo, una de las diferencias o de las dependencias puede ser la edad, un caso sencillo. Yo tengo clientes desde voy a poner cualquiera, 18 a 50 años. Ese es mi nicho de mercado, ese es mi cliente objetivo. Ya lo tengo identificado, ese es mi perfil de cliente. Pero mire que es amplio, 18 a 50 años es amplio. Pero una pregunta sería, ¿será que la preferencia de mis productos o de mis líneas de productos o de mi tipo de productos se ve afectado o tiene independencia o lo contrario, tiene dependencia del tipo, de la edad como tal de mi cliente? No sabría. Entonces, eso es lo que tendríamos que revisar. Entonces, tendríamos esa duda. Entonces, no, que es que clientes entre 18, voy a poner, y 30 años, por ponerlo grueso, 18 y 30 años selecciona o tiene una preferencia en mi producto en comparación a clientes entre 30 y 50 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire que ya entra uno a preguntas mucho más detalladas que en temas de mercado sirven bastante, ¿sí? Porque entonces, si hay diferencia, es decir, si hay dependencia de selección de productos de acuerdo a la edad entre 18 y 30 años con respecto a 30 a 50 años, entonces yo debería tener una campaña publicitaria o una campaña de marketing digital mm, diferenciada entre mis clientes de 18 a 30 y mis clientes de 30 a 50. O 18 a 29 más bien y 30 a 50 para no tocar ahí el límite, ¿sí? Eso es. Entonces mire que sirve, claro, bastante. Entonces, eso es. Ahora yo podría, pues aquí estamos hablando como de dos categorías, ¿cierto? Entonces, eso es lo que lo pretende la prueba de independencia, ¿sí? Dice que otra aplicación importante de ese mismo distribución chi cuadrada, que ya sabemos manejar la tabla, que simplemente vamos a manejarla, pero basado en ese concepto de prueba de independencia, es cuando queremos emplear datos muestrales para probar la independencia de dos variables, ¿sí? La independencia, ¿qué es lo contrario? Pues la dependencia, es decir, oiga, sí depende del género, sí depende de la edad, o sea, del rango de edad o del intervalo de edad, ¿sí? Entonces, así se habla la prueba de independencia, se llama prueba de independencia. Esa dice, bueno, aquí habla de un ejemplo, pues yo se lo voy aquí como a resumir. Una empresa como tal distribuye cervezas y tiene tres tipos de cerveza. Entonces dice que ligera, clara y oscura, dice por acá, ¿sí? La light, eh, digamos la, la clara, pues, y la oscura, que sea como una dark, ¿cierto? Listo, la oscura. Dice que, pero esa empresa
tiene segmentos de mercado, ¿cierto? De esas tres cervezas. Ahora, dice que la investigación que se quiere realizar de mercado es que se hizo la pregunta si esa preferencia entre cerveza ligera, clara y oscura tiene dependencia, o sea, preferencia de consumidores depende de el género entre hombres y mujeres. Si hay alguna diferenciación con que por pronto los hombres prefieran más la oscura y las mujeres más la ligera, o simplemente que ellos en su estudio de mercados o en su investigación de mercados pueden hacer una campaña general o específicamente si tienen que diferenciarla si es de, digamos, enfocada a hombres o enfocada a mujeres, ¿cierto? Esto es lo que quieren revisar ellos. Entonces, dice que quieren revisar si las preferencias por los distintos tipos de cerveza dependen efectivamente del género del consumidor. Entonces, para ajustar como tal esa promoción o esa campaña publicitaria o esa campaña de marketing digital para sus clientes, ¿listo? Eso dice, para determinar si la preferencia por un tipo de cerveza entre esas tres depende o es independiente del género del consumidor, hombre o mujer, pues se hace uso de la prueba de independencia. Esa hipótesis para esta prueba de independencia fueron, mire que la están nuevamente hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis nula, entonces se mantiene como lo mismo, ¿no? Como la misma tónica. La preferencia por un tipo de cerveza es independiente del género consumidor. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces, ¿qué pasaría? Pues yo genero, la empresa como tal, genera pues, una campaña publicitaria general, ¿sí? No tiene que especificar, no tiene que ser detallada, ¿sí? Para digamos, diferentes géneros. Simplemente puedes realizar una campaña sin ajustar, es decir, general, y ajustada pues al público en general o a su cliente en general. Pero si la alternativa hipótesis es nula, nula es, se rechaza, entonces toma vigencia la hipótesis alternativa, que efectivamente la preferencia por el tipo de cerveza no es independiente del género del consumidor, que significa que sí depende de si es hombre o si es mujer la preferencia, ¿sí? No es independiente, es decir, sí depende. ¿Listo? Entonces, aquí, de forma muy similar, pues vamos a revisar ese ejercicio como guía. ¿Sí? Seguramente no alcanzamos a hacerlo completamente, vamos a hacerlo hasta un punto y pues dejamos proyectado como para terminarlo. Y la próxima tutoría también hacemos otro ejercicio de este estilo, pero aplicado, pues ya formulado aquí por el docente. También puede hacer, digamos, hacemos la misma metodología. ¿Listo? Eso que requiere que yo había puesto inicialmente que íbamos a ajustar una semana el producto, pues voy a ajustarlo a ver cómo estamos con respecto al siguiente. Tampoco para que se nos vayan a pegar mucho. Ya confirma acá, estoy revisando aquí un momentico el curso, porque entonces, producto uno producto 2 lo tenemos a ver, un momentico, 22 días, 22 7 15 que hay una semana ahí. Bueno, pues es sencillo. Este producto tiene un poquito más de tema. Entonces, listo, voy a ponerlo para dentro de 15 días, ¿sí? Para que alcancemos a ver la próxima tutoría, finalizamos este ejercicio y hacemos un ejercicio aplicado también. De todas formas, voy a enviarle una guía, voy a cargar una guía para ampliar un poquito más esa descripción que está ahí en el guión, ¿sí? Y especificar ejercicios que me parece a mí un poquito más aplicados, porque habla de yo he revisado esos ejercicios que aparecen en la guía. Esta guía, recuerden que yo no soy el que la diseño, es un diseño que tiene ya la coordinación, pues basado en alguna versión. Entonces, yo reviso esos ejercicios, no me parecen muy aplicados. Entonces, me gustan los ejercicios un poquito más aplicados a nuestro contexto, un poco muy generales, bueno. Entonces, tranquilas que o tranquilos, porque yo les ajusto esos ejercicios. Lo voy a hacer este mismo fin de semana para que ya lo vayan revisando. Si pueden ir avanzando, vayan avanzando. Y pues la próxima tutoría, pues finalizamos aquí el tema de prueba de independencia para, pues para ahí sí ya tener todas las herramientas. ¿Listo? Entonces, para que tengan tranquilidad, lo voy a dejar para ampliar 15 días, ¿sí? En total 15 días. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Entonces, mire que tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de forma, ¿cierto? Muy similar a lo que tenemos revisando en el tema anterior, ok, de prueba de bondad de ajuste. Aquí entonces la prueba hipótesis nula, pues se hace la prueba, pero la hipótesis nula se mantiene como en que no hay independencia del género consumidor, ¿cierto?
más bien, que hay independencia. El género consumidor es decir que no tiene que ver que sea hombre o mujer, igual las preferencias son como similares. Entonces, para escribir la situación de estudio, se usa, dice que la tabla 12.2, que es una tabla, pues dice que se identifica a la población como, en este caso, todos los consumidores de cerveza, hombres y mujeres son los géneros de los que vamos a revisar la independencia, y se toma una muestra, lo mismo, a cada, digamos, y a cada uno pues se le pide que indique, pues, que responda su preferencia. Mire que es algo, en la metodología muy sencillo, muy similar, que es estimar una muestra de acuerdo a mi población, digamos, de mi población, ya se llame cliente, llámese ventas, ya determinado mes, determinado semestre, bueno, determinado año, en mi población estimo una muestra, que ya sabemos cómo estimarla, y genero una encuesta, ¿sí? De preferencia en este caso. Entonces, a cada individuo de muestra pertenece a una de las 6 celdas de la tabla. Entonces, aquí hay como una tabla, pues como un esquema, pues sencillo, que se llama una tabla de contingencia. Ahí más adelante la tienen la definición. Y esa tabla de contingencia, pues simplemente es, tengo cerveza preferida, entonces en este caso son las tres opciones, ligera, clara y oscura, y tengo por otro lado el género, ¿sí? Y cada fila pues indica el género. Entonces, claro, si hay un cruce en la celda uno que es ligera con hombre, con género hombre, pues tendríamos la celda 1-1, ¿no? Celda 1-2, primera, en este caso fila, segunda columna, y acá primera fila, tercera columna, ¿sí? Como algo matricial, como se ve uno en matemática. Mujer, pues simplemente la celda en la fila 2 columna 1 fila 2 columna 2 fila 2 columna 3. ¿Listo? Es simplemente como manejarlo en forma matricial. Ahora, aquí pues simplemente habla que pertenezca a la clara celda 1-2 o una mujer que prefiere la cerveza ligera 2-1. Bueno, ese orden va a ser importante más adelante en la sumatoria para obtener también el estadístico como tal, ¿sí? Para poder hacer la prueba. Dice, dado que en la tabla se han enumerado todas las posibles combinaciones de cerveza preferida, ¿cierto? Ligera, clara, oscura, con respecto al género, todas las posibles contingencias, entonces se llama tabla de contingencia, ¿listo? Ok, como prueba como en la prueba de independencia se usa el formato de la tabla de contingencia, a esta prueba también se le puede llamar prueba de tabla de contingencia. Listo, no es más. Entonces, mire que aquí, en este caso, van a suponer lo mismo que hicieron en el ejercicio anterior. Nosotros sí lo hicimos con la fórmula de estimación de muestra, así lo vamos a hacer en el ejercicio aplicado. Entonces, se estima una muestra. 150 consumidores de cerveza. Ya, ellos le van a asignar van a hacer la encuesta a esos 150 consumidores de cerveza. ¿Listo? Tendrán mucho más, claro, tienen mucho más clientes, pero van a hacérselo a 150. Nosotros, pues sí se lo haremos basado en la estimación de la muestra, en nuestro caso, pues aplicado para la siguiente tutoría. Entonces, en este caso, pues cada individuo comenta que probó las tres cervezas, eh, prefirió una, entonces seleccionó una sola entre la ligera, clara y digamos, oscura, y efectivamente, pues eso lo tabularon. Se hizo una tabulación cruzada en la tabla 12.3, que es esta de acá. Ahorita la vamos a digitar en Excel. Listo, para empezar a hacerlo también nosotros, ahí confirmar y saber cómo se hace, y pues basados ahí en la hoja de cálculo de Excel. Entonces, aquí tenemos esa tabla resumen. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Esos 150 se tabularon los resultados después de probarlas y seleccionar una de las tres. Eh, Se presentan las respuestas obtenidas. Se ve que los datos de la prueba de independencia se obtienen contando las cantidades de frecuencias. Mire que estamos hablando de frecuencias también, el conteo. Entonces, en este caso, aquí lo veo más claro. En este caso, de hombres seleccionaron 20, seleccionaron la cerveza ligera. 40 seleccionaron la cerveza clara, oscura, la cerveza oscura seleccionaron 20. En un total de hombres, ¿cuántos encuestaron? ¿O cuántos le hicieron la prueba? A 80. Aquí está 80. A mujeres en total hicieron 70. Mire que los 80 más los 70 me da los 150, pues que nos menciona el ejemplo que se le hizo la encuesta como tal a consumidores pues, de ese producto. Pero mire, si nosotros vemos, pues ahora es referencia cruzada, porque nosotros vemos lógica, el género mujer con respecto al tipo de cerveza. Entonces, aquí en mujeres 30 seleccionaron ligera, 30 también seleccionaron clara, pero solamente 10 seleccionaron oscura. Para un total de 70, en total los 150 que hemos dicho. Y verticalmente también tenemos la sumatoria, ¿no? De cuánto entre hombres y mujeres
seleccionaron ligera, cuánto entre hombres y mujeres seleccionaron clara y cuántos hombres más mujeres seleccionaron oscura. Ahí están los datos. Esta información pues es la que detallan aquí, que ya la revisamos, ¿sí? Ya la revisamos en detalle. Entonces, dice que los datos de la tabla 12.3 son las frecuencias observadas por cada una de las 6 clases o categorías. ¿Cuáles son las 6 clases o categorías? Los cruces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mire que aquí son los cruces, ya no solamente vertical, es por eso es una referencia cruzada o es una tabla cruzada. ¿Sí? Entonces las categorías son 6. Ligera, hombre con respecto a ligera, es decir, hombre que seleccionaron ligera, hombre que seleccionaron clara, y así, y mujer que seleccionaron ligera, mujer que seleccionaron cerveza clara y mujeres que seleccionaron cerveza pura. Son 6 categorías. ¿Listo? Mm, entonces, se determina la frecuencia esperada bajo la suposición de independencia entre cerveza preferida y género del consumidor. Se pueden emplear la distribución chi cuadrada para establecer si existe diferencias significativas. Mira, siempre va a haber diferencias, lo que hemos dicho también en el tema anterior, siempre hay diferencias. Lo que pasa es que si es significativa, que me permite efectivamente eh, dar en este caso revisar si hay independencia o al contrario, hay dependencia como tal por parte del género para seleccionar el producto. ¿Sí? Entonces, significancia entre la frecuencia observada y las frecuencias esperadas. Mire que también vamos a comparar frecuencia observada y esperada, lo que toca es definir cuál es cuál. ¿Sí? La frecuencia esperada para las celdas de la tabla de contingencia se basan en la idea siguiente. Primero, dice, se supone que la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué es la hipótesis nula? Que hay independencia, recordemos que existe independencia del género consumidor con respecto a selección del producto, en este caso la cerveza. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que la cerveza preferida es independiente del género del consumidor. Ya. Después se observa que en toda la muestra de 150 consumidores de cerveza, hay 50 prefirieron la cerveza ligera, 70 clara y 30 prefirieron la cerveza oscura, que son los totales, miren. 50, 70 y 30. Eso suma 150. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la hipótesis nula. ¿Por qué hace énfasis en el general? Porque estamos hablando de la hipótesis nula, es decir, que hay independencia del género. Entonces, sea hombre o mujer, no importa, estamos hablando que van a consumir en esa proporción la ligera, la clara y la oscura. ¿Listo? Por eso que se toman los totales. Entonces, ahí está, listo. Y en términos de proporciones, se concluye que, en términos de la hipótesis nula, entonces 50 prefirieron ligera de 150, ¿cierto? Es decir, un tercio. 70 de 150 prefirieron, en este caso, clara, y 30 de los total de 150 prefirieron la cerveza oscura basados en la hipótesis nula. ¿Sí? Si la suposición de independencia es correcta, entonces estas proporciones serán las que se observen tanto entre hombres como en mujeres, ¿sí? En términos generales. Por consiguiente, bajo la suposición de independencia, es de esperarse que en la muestra de 80 consumidores de sexo masculino, un tercio sea esto, ¿cierto? Es decir, está aplicándole digamos, las proporciones de la hipótesis nula a cada uno de los datos del género masculino, que son 80 en total, ¿sí? Al total. Entonces, por eso convierte una tabla o genera una tabla de hipótesis basada en la hipótesis nula, ¿sí? Aplicando proporciones correspondientes a los 60 consumidores del sexo promedio, se obtiene lo mismo. Entonces vamos a llegar a esta tablita. Mire, ¿qué es esto? Es la frecuencia esperada. Pero mire que ya es información cruzada, porque estamos hablando de género con respecto a preferencias cervezas. ¿Sí? Pero esta es la información de la frecuencia esperada. Entonces vamos a llegar a esa inicialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a abrir otra hoja de cálculo, aunque nos puede servir esta. No, vamos a abrir otra hoja de cálculo. Voy a abrir otra hoja de cálculo. Vamos, bueno, ahora que empezamos a digitar eh, los, los datos del ejemplo, ¿cierto? Y posiblemente alcanzamos a revisar aquí digamos, la tabla esa de frecuencias esperadas. Por unos 5 minuticos. Bueno, entonces, voy a copiar. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy compartiendo. Voy a compartir aquí la hoja de cálculo.
Entonces, voy a iniciar con los datos. Entonces, vamos a copiar los datos, resultados muestrales del tipo de cerveza. Voy a poner acá. Listo. Voy a poner acá un tico. Un momento, por favor. Paint. Y voy a colocar ahí en la tablita. Y la vamos a digitar porque vamos a necesitar, pues, lógicamente los datos para obtener los resultados ahí. Y desglosar un poquito lo que nos muestra ahí el libro guía. Inicialmente, pues, digitemos esta información, ¿sí? Obtenida, pues, recuerden que obtenida de una muestra de 150 consumidores, pues, o clientes de ellos. Entonces tenemos acá, por un lado, bueno, voy a poner aquí género. ¿Cómo sería acá? Listo, acá. Género. Voy a poner aquí, entonces, así como está ahí, hombre, mujer, sí, masculino, femenino. Por aquí pongamos ligera, ligera, clara, el tipo de cerveza, oscura, oscura, y en este caso, total. Tengamos aquí, entonces, género. Vamos a combinar acá, ¿cierto? Género, género, género. Entonces, combinamos acá, listo. Eh, Vamos a poner aquí algo de color. Lo mismo que aquí a cerveza. Listo. Listo, cerveza. Y tenemos aquí entonces los datos. Tenemos entonces que 20 por un lado, 30 por otro lado, 40 para seleccionar clara hombres, 30 seleccionar mujeres, en oscura seleccionamos 20 y 10, 20 y 10. Aquí tendríamos el total horizontal, que es la suma eh, en el género masculino, hombres, y aquí pues lo mismo para horizontal para el femenino 70, pero aquí verticalmente sabemos que son 150. Y aquí entonces voy a también sumarlo verticalmente. Bueno, voy a hacerlo así. ¿Listo? Ahí está. Tenemos nuestro cuadrito de referencia. Pongámoslo por aquí negrilla, pongámoslo por acá negrilla, pongámoslo por acá, listo, y listo, y ponemos por acá total. Listo, ahí tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Eso es, ese es resultado, pues, muestrales del tipo de cerveza que prefieren los hombres y mujeres, en este caso, pues los 150 que ellos encuestaron, ¿cierto? Frecuencias observadas, ¿sí? Esas son las que observaron ellos. Pero como estamos a partir de la hipótesis nula, estamos asumiendo, o por lo menos estamos queriendo probar que hay independencia entre hombres y mujeres para la selección del producto. Entonces, por eso la hipótesis, digamos, se basa en la hipótesis nula para, lógicamente, para armar o generar nuestras, en este caso, nuestras frecuencias esperadas, ¿cierto? Que es lo que vamos a realizar acá. Entonces, vamos a llegar a esto. Ya les digo, aquí vamos a llegar. Ya nos quedan hoy un par de minuticos, pero voy a alcanzar aquí a pegar esto. Entonces, queremos llegar, entonces, a partir de la hipótesis nula vamos a construir nuestra frecuencia esperada, así como lo hicimos en el anterior, simplemente que aquí son una tabla cruzada. Esta es la que vamos a llegar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero? Como la hipótesis nula, lo que queremos probar en la hipótesis nula es que efectivamente no hay diferenciación que sea hombre o mujer para
seleccionar el producto, es decir, para la preferencia. En pocas palabras, pues hay independencia del género. Entonces, pues lo primero que hacemos, que nos decía el texto, es este 50 lo voy a dividir entre el total de la muestra, ¿cierto? Voy a poner aquí F4. Listo. Ahí tenemos que, ahí nos decía 50 entre 50, nos daría un tercio el término del fraccionario, pero aquí estamos hablando en términos decimales. 70 sobre 150 sería este. Ahí está. Recuerden que le puse F4, le puse simplemente signos de pesos tanto en columnas como en filas. Y lo mismo acá. ¿Sí? Listo. Ahí está. Eso es. Bueno. Y es 59, entonces yo creo que más bien dejemos ahí. ¿Sí? De esta forma ya hay un parte de tranquilidad con respecto al producto. Vamos a verlo para 15 días. ¿Sí? Yo cargo el producto mañana, la guía, una guía más detallada, sobre todo asignándole unos ejercicios que son más aplicados, me parecen a mí, también del texto, pero más aplicados, porque incluso los que están asignados ahí de otro texto diferente al texto guía. Entonces, Profe, la forma de presentación de ese producto es así en Excel como terminamos el ejercicio anterior. bueno, la forma de presentación yo se la voy a detallar también ahí. Normalmente la vamos a presentar tipo informe, ¿cierto? Con una portada, una introducción, ¿cierto? Pero los anexos, como parte de anexos, debemos presentar las hojas de cálculo, ¿sí? O parte del documento, digamos, del cuerpo del documento también. En la guía les genero ahí el formato y la estructura como tal del informe, ¿sí? Y los pasos. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, para que tengan claridad en eso y no, exacto, y lo hagamos bajo un formatico, que es la idea. ¿Listo? Eso es. Entonces, bueno, entonces nos vemos en la próxima tutoría. Ya saben que quedamos aquí. Yo igual guardo este archivo y lo seguimos trabajando la próxima y lo comparto de todas formas. Y ustedes de todas formas vayan revisando la guía de tal forma que la próxima tutoría que ya tengamos este ejercicio finalizado y un ejemplo aplicado, pues ya sin inconveniente también tengamos pues, despejemos las dudas necesarias, ¿listo? Y pues podamos terminar de desarrollar el documento. En 15 días dejamos la entrega. Bueno, una bendecida semana y una bendecida fin de Gracias, semana profe, muy también. amable. Gracias, Erika. A ustedes. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, Angélica. Gracias igualmente, Paula también. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, profe.